que no haya esa sensibilidad de que, oye, está un bache, está un socavón, vele avisando a la gente una cuadra antes. ¿Será mucho pedir así como en Phoenix, Oscar? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? O en Tucson. Buenos días, ¿cómo estás, Oscar, hace rato? Muy buenos días, Luis Alberto, y muy buenos días a todo el No auditorio. vayas a querer salir corriendo ahorita con esa chamarra que traes del maratón de Nueva York nomás, ¿eh? Sí, ahorita, bueno, lo que pasa ahorita, con la lluvia no se antoja correr, pero pues el clima está fabuloso, ahora sí, ¿no? No se puede tener todo, ¿no? En No, no, verano nos por supuesto. quejamos del calor, Y ahorita todo el tiempo no está, nos así es. quejamos del agua, ¿no? Pero, Totalmente, no, todo el tiempo es saber. ¿Qué nos traes, Oscar? ¿qué Bienvenido. nos trae? Sí, hoy quiero comentar algo, pues yo creo que triste para México, porque la semana pasada sale una evaluación de las políticas de desarrollo social de Coneval que hace frecuentemente y hace una evaluación de cómo estamos en materia de combate a la pobreza. Uno de los grandes enunciados de este gobierno, de esta administración federal, era primero los pobres. El número de pobres en México ha crecido en 5 millones de pobres para números redondos, 4 millones, 4.6, 4.7 millones de pobres, y ha habido un despliegue de políticas sociales que no ha funcionado. Y primero, pues quiero mencionar lo que sí ha funcionado. En, el en adultos mayores se ha disminuido la pobreza gracias a crecientes transferencias monetarias y hay que decir, eso ha funcionado y ha funcionado bien. Hay menores adultos mayores en situación de pobreza hoy que en 2018. Y es el programa, pues yo te diría, estelar de este gobierno, y es un programa que en el presupuesto de egresos de la Federación año con año le han ido aumentando presupuesto. Pero también tenemos que decir que 7 de cada 10 indígenas viven en situación de pobreza en este país. La mitad de la población con discapacidad, el 49.5%, está en situación de pobreza. La mitad de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. El 58% no tiene acceso a servicios de salud. El 20, el 58% no tiene acceso a la seguridad social, el 27.5% no tiene acceso a los servicios de salud y el 26.3% no tiene acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Los niños, niñas y adolescentes, el futuro de México está siendo desatendido en las políticas de desarrollo social. De la población de 12 a 29 años, el 46.1% de la población se encuentra en situación de pobreza. 59.3%, el 60% no tiene acceso a los servicios de salud y la seguridad social es inexistente. Aquí en este segmento, de 2018 a 2020, el acceso a los servicios de salud, los jóvenes que no tenían acceso subió del 19.3 al 32.1 en media pandemia. Esto nos pinta un fracaso de las políticas de desarrollo social de este gobierno, dado de que han ido cambiando y han ido modificando su estructura. La única que ha permanecido es la de la pensión a adultos mayores, que ha tenido pues un desembolso mayor y están recibiendo su pensión creciente los adultos mayores, lo cual es bueno, y además se elevó a rango constitucional. Pero el resto de los programas, la conclusión de Coneval es de que no han tenido éxito, pero tampoco se pueden evaluar porque han ido cambiando. Si ustedes recuerdan, en el tema de salud, lo que era Seguro Popular se cambió a INSABI y ahora es Bienestar, y seguimos dando tumbos en la búsqueda de un diseño para atender la grave crisis de acceso a los servicios de salud, que es uno de los componentes de carencias, el que más impacta en el tema de pobreza hoy en día, junto con otros, pero no podemos estar diseñando programas o no podemos permitir que se diseñen programas que no son auténticamente desarrollo social. En realidad,
los programas son de estancamiento social. Si revisamos en 2019, en una muy lamentable declaración en una mañanera, Andrés Manuel López Obrador asemejó a los pobres animalitos, pero todavía en una, ya no lamentable, sino en una cínica afirmación, el 3 o 4 de enero de este año, pues dice que en realidad el tema de los pobres para este gobierno es un tema de estrategia electoral, porque con ellos se va a la segura. Una verdadera política de desarrollo social es la que busca que la gente progrese, que la gente tenga empleo, que la gente se desarrolle, no un estancamiento social para tener clientelas cautivas. El otro dato devastador que nos presenta Coneval es un tema que tiene que ver con pobreza laboral. La pobreza laboral, definida de una forma muy sencilla, es aquella gente que sí tiene un empleo y no le alcanza para comprar la canasta básica. El 40% de los mexicanos está en pobreza laboral, y esto tiene que ver no con un aumento del salario mínimo, lo cual creo que es un tema importante y se ha avanzado en ese sentido, pero tenemos una población económicamente activa de 59.6, 59.8, 60 millones para redondear, y aproximadamente 22 millones de afiliados al Seguro Social. El desempleo es el 3%, lo que quiere decir que el 36% de los trabajadores tienen un empleo formal registrado ante el Seguro Social, y el resto de los trabajadores, excluyendo los que trabajan en gobierno y están afiliados a los ISSSTE o a los ISSSTESON, están en informalidad. La informalidad hay que combatirla no como una medida recaudatoria, lo cual es importante para el gobierno, pero como una medida de garantizar el acceso a la seguridad laboral de estos trabajadores, como una medida de garantizar las pensiones, la cesantía, el acceso a los servicios de salud, formalmente, ya sea Seguro Social, ISSSTE, ISSSTESON o los otros sistemas de seguridad social que algunas empresas proveen. La gran tragedia en este país es de que seguimos dando tumbos tratando de reinventar el hilo negro, y las políticas de desarrollo social están pensadas en cómo beneficia a un grupo en el poder, y no estoy hablando del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto en otros gobiernos también errores en las políticas de desarrollo social, pero también hemos visto aciertos en algunos que buscaban que fuera un auténtico desarrollo y no un auténtico estancamiento, como es en este sentido. Ese es el problema, que no cambia, que el gobierno que llega ve precisamente cómo apoya a los demás para seguir manteniendo votos, para seguir manteniendo grupos cautivos, y no importa cuándo escuches esto. Es decir, ese es el fondo del país y nuestra tragedia persistente. Conclusión, Oscar. Conclusión, el verdadero cambio no es aquello de quítate que ahora me toca a mí. El verdadero cambio es decidir qué es lo que se debe de conservar, qué es lo que funciona. El seguro popular, que no era perfecto, pero estaba funcionando, y en ese tránsito a INSABI, a ENS Bienestar, a esa federalización de los servicios de salud que hoy en día vamos, donde finalmente vuelven a anunciar que el nuevo Hospital General, ahora sí, a final de marzo va a empezar a trabajar. Pues esto ya es un chiste, pero es un chiste de muy mal gusto que está pegando en las familias. Creo que en el otoño de esta administración tenemos que evaluar qué es lo que funcionó, como la pensión de adultos mayores, y tenemos que repudiar todo aquello que no está funcionando, no en un sentido de decir lo hicieron mal, en un sentido de buscar qué se puede hacer bien para que el desarrollo social llegue a las familias de Sonora, de México, y no tengamos las crisis que hoy en día tenemos, que se repiten cada 6 años. Y se reinventan las fórmulas. Espero y encontremos la forma de salir de esta crisis de confianza que tenemos
porque debemos de cambiar, pero para bien de todos los mexicanos. Gracias, Oscar. Nos vemos el próximo martes. Y sí, es decir, y nuestra tarjeta persistente, pues gobierno que llegue en lo municipal, estatal o federal. No, pues como todo está mal loquito, es decir, una visión de Estado, una visión estadista, una visión de ver más allá de los gobiernos, ojalá fuera un parejo. Y no lo hemos visto, no en la mayoría, aunque, bueno, es un tema muy amplio, pero las cosas que sí funcionan bien se deben de dejar. Juan Pedro Maitorena, estás en Solidaridad y Río Sonora y semáforos dejaron de funcionar. Mucho cuidado. Auditorio, adelante. Hola Luis, a ti y a toda la audiencia. Efectivamente nos encontramos acá en la intersección entre el Boulevard Solidaridad y el Proyecto Río Sonora, en donde los semáforos de oriente a poniente y de poniente a oriente respectivamente, en ambos sentidos, han quedado ahorita sin servicio, por lo que se les recomienda a los automovilistas manejar con precaución. Aquí, como se puede ver a mis espaldas, se encuentran elementos de la Policía Municipal apoyando para redirigir el tránsito, a pesar de que ya empezó a aumentar el tráfico vehicular. Aún están aquí presentes, pues no se ha restablecido el servicio de los semáforos. También hay aquí unas afectaciones en la vialidad, me gustaría que lo observaran aquí a mis espaldas, por lo que también hay que tener precaución a la hora de circular por esta avenida, que es justo ya cruzando el semáforo del Vado del Río, de norte a sur, por el Solidaridad. Esto para que los automovilistas pues tengan precaución con sus vehículos a la hora de transitar por aquí. Juan Pedro. Seguimos informándoles. Ojo con esa situación. Voy a hacer un corte y vuelvo con más aquí. La escasez de agua en Sonora, lo que dijo ayer el presidente en la mañanera, es muy importante porque mete el debate, ciertamente es más allá de Nuevo León y Tesla. Y por eso hacemos hincapié en los temas que olvidamos, pero que deben de ser preocupación de todas y todos, los niveles de gobierno. Es decir, la escasez de agua que ayer lo muestra y dice el presidente, no, es que Tesla de Elon Musk, que próximamente se va a reunir el presidente, se tendría que venir a invertir en el sur del país, porque no hay agua suficiente en Nuevo León, no hay, le contestaron que sí hay, y pone a Sonora también. Es decir, digo, o ya el presidente abrió el debate sobre el tema del agua también, como si no fuera suficiente, cuando pues hay que tener la información precisa, y se supone que con el acueducto ya se habían acabado los problemas para los próximos 20, 30 años. Es decir, el acueducto que empezó a operar que más o menos que 2012, 2011, tiene unos 10 años operando. Tenemos la mitad de vida ya del acueducto. O bien se pavimenta esto para echar a andar otro tipo de proyectos que traen en el plan Sonora. No sabemos, es decir, a qué está jugando el presidente, pero lo que sí sabemos es el problema serio de la escasez del agua. Bueno, ahorita está lloviendo, nos ha ido muy bien, hubo mucha lluvia. No nos importa cuando hay mucha lluvia como ciudadanos y ciudadanas. Pero el fondo también son las fugas de agua. El 50% del agua se sigue desperdiciando aquí en Hermosillo. El tema es amplio, más allá de Tesla y Nuevo León. Volvemos.